Bueno, entonces vamos a hablar de electrocardiograma. Entonces, para entender el electrocardiograma debemos hablar primero de lo que es la electrofisiología del corazón. La electrofisiología del corazón comienza en el nodo AB, en el nodo sinusal, como les había dicho en la clase anterior. Este es un nodo que está ubicado en la parte superior y hacia lateral de la aurícula derecha, y él es un sensor, prácticamente un sensor de que cada vez que se dilata la aurícula derecha por llegada de sangre de las venas, entonces se activa porque sabe que el corazón va a necesitar bombear esta sangre que está llegando. Entonces la sangre, el impulso nervioso parte desde el nodo sinusal, pasa por las fibras internodales que van a través de la aurícula, llega al nodo auriculoventricular o de Key-Flack, pasa por el haz de His que va por todo el tabique interventricular, se divide en este haz de His se divide en rama derecha y rama izquierda del haz de His, y ellas terminan en las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son las que finalmente van a dar el impulso nervioso al músculo cardíaco para que éste se contraiga. Debemos saber que la proyección del corazón en el tórax es desde la línea paraesternal derecha hasta la punta del corazón que queda en la línea medio clavicular izquierda, y que va desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal. Debemos igualmente conocer el aparato que nos va a dar las líneas electrocardiográficas, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma es un aparato que mide los impulsos nerviosos. Él fue inventado por Einthoven, no recuerdo el nombre ahorita como tal, pero ese es su apellido, Einthoven, en los años 20, en la década de los 20, y por ello ganó un premio Nobel de la medicina, como igualmente lo ganó Krebs por haber descubierto el ciclo de Krebs, el ciclo que ahorita se llama de Krebs. Él entonces colocó unos dispositivos en el cuerpo que van a medir la orientación del impulso nervioso. La orientación del impulso nervioso viene dado por unos vectores, unas flechas que tienen obviamente una dirección y un sentido. Es decir, que tú vas a interpretar si esas flechas van hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Y si se acuerdan de esto, o sea, espero que se estén acordando de lo que hablamos al principio de la orientación que tiene el corazón. Entonces, una de las cosas que vamos a saber con el electrocardiograma es en qué sentido está el corazón, es decir, sin abrir al paciente, sin hacerle una rayos X, con el electrocardiograma podemos ver en qué orientación está el corazón. Debemos saber que entonces, y yo lo digo así, estos dispositivos que se colocan en el cuerpo del paciente son como unos muñequitos que ellos van a ver en qué sentido va el impulso nervioso. Tenemos estos muñequitos, vamos a decir que son ABL, ABR y ABF, estos tres primeros, que son derivaciones monopolares. Estas derivaciones van a estar en estos sitios, en los dos miembros superiores y en el miembro inferior izquierdo, para ver desde su punto de vista en qué orientación va el impulso nervioso, es decir, si se acerca o se aleja. Si se acerca, él lo va a marcar como positivo. Si se aleja, él lo va a marcar como negativo. Ahora, estos
Estas derivaciones monopolares, se dan cuenta, se llama ABL porque está del lado izquierdo, ABR porque está del lado derecho y ABF porque está en el pie. En el pie derecho se coloca uno, pero ese es neutro, entonces no lee nada, pues. Estos dispositivos están colocados en el plano coronal, en el plano rojo. En el plano coronal, entonces, ellos van a ver si la flecha sube o baja y si va hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no pueden ver si el dispositivo, si el impulso nervioso va hacia adelante o hacia atrás, no pueden verlo. Para eso son estas otras derivaciones que se llaman precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que entonces ellas van a ver si el impulso nervioso va hacia adelante o hacia atrás y obviamente también aprovechan de ver si también va hacia la derecha o hacia la izquierda. Ellas están en el plano horizontal o transverso o axial. Hay otras derivaciones que se forman a partir de ABF, ABL y ABR, es decir, que uniéndose ABL con ABF se forma otro muñequito que va a estar como a este nivel. Fíjense, aquí está ABL con ABF se unen y forman D3. Se une ABR con ABF y forman D2. Y se une ABR con ABL y forman D1. Entonces son otros muñequitos más. Es decir que en resumen hay 6 derivaciones precordiales, ¿verdad? Más estos 3, más las tres derivaciones bipolares, pues se llaman bipolares porque se forman a partir de 2, o sea, de ABR con ABL se forma D1 y entonces por lo tanto se llaman derivaciones bipolares. Entonces, en resumen, tenemos 12 muñequitos. Tenemos 12 muñequitos que van a ver entre todos la orientación del impulso nervioso del corazón y viéndolos a todos es que yo puedo decir más o menos mi orientación, pero no puedo ver uno solo. Con uno solo no puedo llegar a una conclusión, tengo que ver los 12. Entonces tenemos la posición de los electrodos en el electrocardiograma, en el corazón, perdón, del paciente, sobre todo. Bueno, ya vieron que ABR, ABL y ABF van en esas posiciones. Ellos también tienen unos colorcitos que nos van a ayudar para colocarlos más rápido. Entonces, una mnemotecnia es que los nazis o los rusos mandan a los negros al campo a sembrar maíz. Eso es una de las ayudas para ponerlos más rápido. Las derivaciones precordiales también tienen sus colorcitos, pero si eso cambia un poco entre cada electrocardiógrafo, entonces cuando ya tú estás acostumbrado con el electrocardiógrafo es que te aprendes los colores. Pero estos colores sí son internacionalmente, estos no cambian. Ahora, ¿cómo colocar las derivaciones precordiales? Las vamos a colocar de la siguiente manera. Primero, si se dan cuenta, lo vamos a colocar siempre de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y también que vamos de arriba hacia abajo. Entonces de ahí nos vamos a ir acordando. Fijémonos. Primero que el primero va a comenzar en la línea paraesternal derecha. Y la última va a terminar, valga la redundancia, en la línea medio axilar. Entonces, ya yo sé que todas las demás van a ir dentro de esas líneas. Ahora, esas son, vamos a decir, las líneas verticales. Ahora las horizontales, bueno, fíjense que nada más voy a colocarlas entre el cuarto espacio intercostal y las otras van en el quinto espacio intercostal, que es este. Lo que pasa es que este punto debería ir aquí. En el quinto espacio intercostal, es decir, o las pongo en el cuarto o las pongo en el quinto.
Entonces, bueno, ya yo sé. Empiezo en lo más arriba y lo más a la derecha de lo que he referido y debo terminar en lo más abajo y lo más izquierda. Entonces yo empiezo el B1, línea para external derecha con cuarto espacio intercostal, que es el primero. Ok. El segundo, B2, es espejo de B1, es decir, que va a ir en la línea para external izquierda, pero con el mismo cuarto espacio intercostal. Luego B3 se ignora y entonces se coloca B4. B4 se coloca en la siguiente línea que viene. Estábamos aquí, línea para external derecha, después viene línea para external izquierda, después viene línea medio clavicular. Línea medio clavicular con cuarto espacio intercostal. Perdón, con quinto espacio intercostal, o sea, ya ahí bajo. Paso a la siguiente línea y bajo al quinto espacio intercostal, que no se me puede olvidar que B4 va entonces donde va el choque de la punta del corazón. El choque de la punta del corazón es en la línea medio clavicular debajo de la tetilla con quinto espacio intercostal. Y entonces el libro dice que B3 va entre B2 y B4. Entre B2 y B4 va B3. Está escrito aquí, pero no se ve mucho, pero de todas maneras ustedes lo pueden leer en los libros. Ya después entonces, como bajé al quinto espacio intercostal y ya no tengo que bajar más, entonces los otros dos van en el mismo espacio, pero en las siguientes líneas. B5 va en la línea axilar anterior con quinto espacio intercostal y B6 va en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal. Ajá. Otra cosa que debemos saber importante es el papel donde se registra todo esto y el electrocardiograma, y no olvidar que en medicina los médicos debemos saber de todo, debemos tratar de conocer lo que estamos usando para el paciente, sea para un diagnóstico, sea para el tratamiento del paciente, siempre debemos conocerlo lo más que podamos. Entonces, aquí está el electrocardiógrafo que va a registrar unas líneas encima de este papel. Este papel es térmico, es un papel térmico que él marca por el calor que genera la aguja, como así como los aparatos que miden los temblores. Si hay un temblor, un terremoto y se ve la escala de movimiento, la aguja es caliente y quema el papel, y así es que se marca. Perdón. Es decir, que no es por tinta, sino por el calor. Ok. Ahora, si nos fijamos, este es un papel, como decir, milimetrado, un papel que usábamos en dibujo técnico, y que entonces tiene unos cuadritos pequeños, y que estos cuadritos pequeños, cada 5 cuadritos pequeños, es un cuadrito grande, una línea gruesa. Cada 5 cuadritos pequeños llegamos a una línea gruesa, tanto hacia arriba, hacia abajo, como hacia la derecha e izquierda. Es decir, que entonces tengo 5 cuadritos pequeños hacia arriba, están encerrados en un cuadro grande. Es decir, que si yo multiplico 5 por 5, deben haber 25 cuadros pequeños. Pero no solamente eso, es decir, que si yo recorro 5 cuadros grandes, deben ser 25 cuadros pequeños. Ok. Lo otro que yo debo saber y que no se me puede olvidar es esto que está aquí. Que la velocidad del papel debe ser de 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo, ni más ni menos. Eso es la mayoría de los electrocardiógrafos. Es decir, bueno, todos. Pasa que ellos pueden ser regulados a que yo aumente su velocidad a 50 milímetros por segundo. Sin embargo, todos
vienen siempre calibrados para 25 milímetros por segundo. A menos que haya alguna patología que el cardiólogo quiera ver, y entonces se va a ver mejor con 50 milímetros por segundo. Pero ustedes siempre deben tomar en cuenta 25 milímetros por segundo. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta que esa es la velocidad del papel, que la altura, cuando él registra una línea hacia arriba, la altura, un centímetro de altura, que serían 2 cuadros grandes, porque un cuadro pequeñito es 1 milímetro, entonces 2 cuadros grandes, que son 10 cuadritos pequeños, es 1 centímetro, eso me da 1 milivoltio. Entonces obviamente 1 milímetro nada más, un cuadrito pequeño hacia arriba, me da 0.1 milivoltios. Ahora 1 milímetro de ancho me da 0.04. ¿Por qué? Eso no se los voy a decir todavía, sino que les voy a decir por qué eso es así, para que más nunca se les olvide de dónde sale ese 0.04, porque ustedes lo van a usar para muchas cuentas y entonces alguien les va a decir no, que eso es una constante, para no decir de dónde salió, pero tienen que saber de dónde salió y así más nunca se les olvida. Aquí les está diciendo que hacia la derecha es 0.04, o sea, derecha izquierda en el ancho. El cuadrito pequeño vale en tiempo 0.04. Ya después vamos a ver por qué. Entonces, como habíamos visto en el en ciclo cardíaco, que la onda P representa la contracción auricular, es decir, la despolarización auricular, que eso me va a generar la contracción auricular. Igual el QRS ya es después cuando el impulso nervioso pasa por el haz de His y llega a las fibras de Purkinje, es decir, es la despolarización ventricular. Y posteriormente, cuando el ventrículo se recupera, entonces genera una onda llamada T, que es entonces la repolarización ventricular. Ustedes dirán, ajá, ¿y cuándo las aurículas se recuperan? ¿Cuándo hay repolarización auricular? Bueno, resulta que la repolarización auricular ocurre mientras se está despolarizando el ventrículo. Entonces, como esa onda es muy débil, no es marcada por el electrocardiógrafo, sino que marca la despolarización ventricular, que es mucho más fuerte. Entonces, aquí lo que vamos a necesitar es que nosotros sepamos cómo se reporta un electrocardiograma, o que cuando el cardiólogo o alguien reporte el electrocardiograma en la historia clínica, nosotros sepamos leerlo, nosotros sepamos qué es lo que quiere decir. Primero debemos reportar el ritmo, o primero se reporta el ritmo. Este reporte es algo internacional. De aquí a Pekín, esto se reporta en ese orden. Entonces, el ritmo, ustedes deben reportar si el ritmo es sinusal o es no sinusal. Si el ritmo es sinusal, quiere decir que está comandando el impulso nervioso, lo está enviando el nodo sinusal. Ahora, ¿qué es el ritmo? El ritmo significa la diferencia que hay entre un latido y otro, la diferencia en tiempo que hay entre un latido y otro, el cual debe ser igual. Entonces, para yo saber si ese ritmo es igual, es ver si el ritmo es sinusal o no. Si es sinusal es porque está el ritmo igual. Comprobemos, hay 3 maneras de verlo. O sencillamente una se complementa con la otra. La primera es que haya onda P. Si hay onda P,
quiere decir que las aurículas se despolarizaron. Y si se despolarizaron las aurículas es porque el nodo sinusal que está allá arriba, que está en la aurícula, es el que se despolarizó. Porque resulta que si el nodo sinusal se daña, las células del corazón son tan especializadas que entonces se empiezan a contraer involuntariamente otras. Es decir, si el nodo sinusal no comanda, entonces el nodo AB o la fibra de Purkinje o el haz de His entonces empiezan a comandar para que el corazón se siga contrayendo, aunque ellas no lo saben hacer con la excelencia que lo hace el nodo sinusal. Ellas buscan hacerlo para mantener vivo a la persona, para mantener la contracción. Entonces, si lo hacen el nodo AB o la fibra de Purkinje, se va a contraer el ventrículo. Por supuesto que va a alterar el ciclo cardíaco, pero no va a aparecer una onda P porque no hay contracción auricular. Por eso es que cuando hay onda P, entonces yo puedo decir, el nodo sinusal es el que está comandando. La otra cosa que me dice que el nodo sinusal está comandando es el QRS negativo en ABR. Es decir, que cuando yo veo en ABR el nodo sinusal, el electrocardiograma, lo veo negativo. Negativo es como que la puya, que la onda P y el QRS estén hacia abajo. Es decir, aquí, que esta onda aquí está positiva porque está hacia arriba. Si está hacia abajo, está negativa. O si esta onda P está hacia arriba, en vez de estar hacia arriba, que es positiva, está hacia abajo, también está negativa. Si yo estoy viendo el electrocardiograma en ABR, veo que eso está negativo, eso es algo que me está diciendo que el nodo sinusal está funcionando. ¿Por qué? Porque si se fijan, ABR está aquí. El muñequito llamado ABR está aquí, ¿verdad? ¿Cómo es el corazón? El corazón está dirigido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Entonces, como el impulso nervioso va a ir en ese sentido, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, el muñequito que está aquí, que es ABR, va a ver que se aleja. Y se acuerdan que yo les había dicho que cuando el muñequito se aleja, que cuando el impulso nervioso se aleja, el muñequito lo va a marcar como negativo. Entonces, como el impulso nervioso comenzó en ABR, en el nodo sinusal, y corrió a las de His y la fibra de Purkinje hacia abajo y hacia la izquierda, se alejó de ABR. Por lo tanto, yo concluyo que entonces hay un buen nodo sinusal. Y la otra, que es más fácil todavía, la otra razón es que es la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca esté mayor de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque sencillamente los otros nodos, el nodo AB o la fibra de Purkinje o el haz de His, no saben enviar impulsos nerviosos tan rápido como más de 60 latidos por minuto. Por lo tanto, si yo saco la frecuencia cardíaca, que ya les voy a enseñar cómo se saca, si al yo sacar la frecuencia cardíaca que esté más de 60 latidos por minuto, ya yo concluyo de una vez que el nodo sinusal es el que está comandando, porque los otros no lo saben hacer tan rápido, lo hacen más lento. Por eso es que cuando hay daño del nodo sinusal, que se le coloca al paciente un marcapaso, uno que marque el paso, que envíe los impulsos nerviosos más rápido, porque los otros lo están haciendo muy lento, ya que el nodo sinusal se dañó. Ok, entonces tenemos aquí la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal es de 60-100 latidos por minuto, ¿verdad? Ajá. Entonces, como
sacar la cuenta en el electrocardiograma. Entonces tenemos tres métodos para sacar la frecuencia cardíaca. Tenemos un primer método que es el de los cuadros pequeños. Entonces, nosotros vamos a agarrar el electro, ¿verdad? Tenemos aquí. Tenemos que por lógica, ¿verdad? Esto es un latido. Esto es otro. Este es otro. Entonces yo quiero saber cuánto demoró en latir de aquí para acá. Si se dan cuenta, este es onda P, QRS, QT. Entonces, yo agarro y digo, ¿se acuerdan de la velocidad que yo les dije aquí? Que no se les podía olvidar la velocidad, porque de allí voy a partir, sobre todo para sacar la frecuencia cardíaca. Yo digo, si hay 25 cuadros pequeños en un segundo, si hay 25 cuadros pequeños en un segundo, ¿verdad? Paso el electro y yo cada 25, cada segundo pasan 25 cuadros pequeños, que es lo mismo 5 cuadros grandes. O sea, el electro va corriendo a una velocidad de que pasan cada segundo 25 cuadros pequeños, o que es lo mismo 5 cuadros grandes. Entonces yo digo, bueno, si 25 cuadros pequeños hay en un segundo, yo quiero saber cuántos hay en un minuto, en 60 segundos, cuántos cuadros pequeños hay. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar la frecuencia cardíaca, es el número de latidos por minuto, entonces debo sacarlo en minuto. Entonces hago la regla de 3, 25 entre 1 y me da 1500 cuadros pequeños. 1500 cuadros pequeños. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es dividir el número de cuadros pequeños que hay en un minuto completo entre, que son 1500, entre los cuadros pequeños que hay un latido y otro. O sea, imagínense que tengo una torta grandísima, ¿verdad? Tengo una torta grandísima con 1500 cuadros pequeños y bueno, quiero repartirla. Entonces, sencillamente divido los 1500 cuadros pequeños entre estos pedazos que están aquí. Entre un latido y otro, ¿cuántos hay? Para yo saber cuántos pedazos grandes hay. Mido, agarro y mido esta onda R, que es la puya esta, la busco que coincida con una línea gruesa. Entonces en este caso puedo usar esta que está más exacta aquí, pero bueno, uso esta. Entonces digo, ¿cuántos cuadros pequeños hay hasta el siguiente latido? Mido aquí, entonces digo, bueno, de aquí a aquí hay 5, 10, 15, 20. Entonces aquí 23. Entonces digo, bueno, 1500 que hay en un minuto entre 23 me va a dar el número de latidos que hubo en un minuto, que es aproximadamente 80 y pico. Por ahí, si pueden sacar la cuenta, pueden hacer 1500 entre 23 y da 80 y pico. Adelante, no hay problema. Ajá. Igual lo de los cuadros grandes es casi lo mismo. Es un poquito más fácil, de hecho. Primero sacas la cuenta, claro. Es decir, que el método que tú te vas a aprender es sencillamente esto que está aquí abajo. 1500 entre los cuadros pequeños. Listo. Sacas la cuenta. O sea, obviamente en calculadora, porque nosotros no somos matemáticos para saber cuánto es dividir 1500 entre cuánto. Pero, yo lo que quiero es que ustedes sepan de dónde sale el 1500. Que nadie los vaya a embromar, o que ustedes mismos no vayan a decir, no, 1500, ¿por qué se divide entre 1500? Bueno, no, porque 1500 es una constante, no. 1500 es el número de cuadros pequeños que hay en un minuto. Ustedes saben eso, se llevan al mundo por delante. Igual hacen con los cuadros grandes. Los cuadros grandes, si hay 5 cuadros grandes en un segundo,
5 cuadros grandes en un segundo, ¿cuántos hay en un minuto? 5 por 6 entre 1, 300. Entonces dividen 300 cuadros grandes que hay en un minuto entre el número de cuadros grandes que hay entre un latido y otro. ¿Cuántos cuadros grandes hay aquí? Entonces 1, 2, 3 y 4. No se cuenta el otro. Por eso es un poco más inexacto. El método más exacto es este. Entonces, claro, pero este es más fácil. Entonces yo divido 300 entre 4 y me da 75. Entonces, más o menos, este paciente en cuestión son aproximadamente 75 latidos por minuto. Ahora, hay un método mucho más fácil, pero yo quiero que se aprendan estos métodos que son más exactos. Pero finalmente, ustedes cuando estén apurados con un paciente con un infarto o algo, van a usar el método fácil, porque es el método más rápido. Entonces, y este de hecho se lo aprenden de tanto practicarlo. Ustedes si se dan cuenta que no les voy a poner eso ahí todavía. Que dividieron, ¿verdad? Número de cuadros grandes que había aquí en este ejemplo eran 4, ¿verdad? 300 entre 4 y me daba 75. Bueno, pero entonces imagínense que ustedes hipotéticamente le hacen un electro a un paciente que hace el QRS aquí y el siguiente lo hace enseguida aquí, ¿verdad? Y el siguiente aquí. Y el siguiente aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo un solo cuadro grande entre cada latido. Y que si ustedes llevaran eso aquí, dirían, si les van a sacar la frecuencia cardíaca con los cuadros grandes, dicen 300 entre el número de cuadros grandes, que son, ¿cuántos cuadros grandes? No, como en media hora. Ok. Entonces, ustedes dividirían 300 entre el número de cuadros grandes. ¿Cuánto sería el número de cuadros grandes que le estoy poniendo el ejemplo? Sería 1, ¿verdad? Entonces, dividirían 300 entre 1, ¿cuánto da? 300. Es decir, que ese paciente, fíjense que tiene un poco de latidos, tendría la frecuencia cardíaca en 300 latidos por minuto. Entonces, ahora hagamos el caso hipotético en que en vez de aquí 1, ¿no?, te deja dos cuadros grandes. Es decir, aquí estaría el primer latido, el segundo aquí, el tercero aquí. Es decir, te va dejando 2 latidos nada más. Entonces tú dices, bueno, 300 entre 2, ¿cuánto me da? 150. Si fueran 3, 300 entre 3, 100. Pero entre 4, que es lo que hicimos aquí, 75. Y así sucesivamente. Entonces sencillamente ustedes se van a aprender eso de memoria. De que cuando ustedes ven que solamente hay un cuadro grande entre cada latido, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 300. Si es nada más de 2, es 150. Si es de 3, 100. Si es de 4, 75. Si es de 5, 60. Si es de 6, 45. Entonces, hagamos el ejercicio con este que tenemos aquí. Agarramos aquí. Tenemos aquí aquí. 1. Un cuadro grande, 2 cuadros grandes, 3 cuadros grandes, 4 cuadros grandes. También resultó. 4 grandes. Entonces yo divido 300 cuadros entre 4. Me da 75. Entonces ya yo sé rápidamente que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Ahora, ¿qué otras cosas necesito reportar del electrocardiograma? Son estos intervalos, lo que es el intervalo PR, que va. Antes de eso, les voy a dar definiciones
de las ondas. Es decir, ¿cómo yo sé que esta es una onda P, que esta es un QRS, que esta es una onda T? Bueno, las definiciones de los libros dicen que la onda P es toda onda que está antes del complejo QRS. La onda T es toda onda que está después del complejo QRS. Ahora, dentro del complejo QRS, ¿cómo sé yo cuál es Q, cuál es R y cuál es S? La onda R es toda onda positiva. Toda onda positiva dentro del complejo QRS. Ajá, y si hay dos ondas positivas, entonces la siguiente se va a llamar R'. R con un apóstrofe. R'. Entonces, toda onda positiva dentro del complejo QRS es R. Toda onda negativa antes de la onda R dentro del complejo QRS es Q. Y toda onda negativa después de la onda R dentro del complejo QRS se llama S. Ahora, lo otro que yo tengo que medir es el intervalo PR, que va desde antes de la onda P hasta antes de comenzar el QRS. Tengo que medir también cuánto mide el complejo QRS y debo medir también cuánto mide el intervalo QT, que va desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T. Obviamente el complejo QRS mide desde el comienzo del QRS al final del QRS. Entonces, ¿cómo los mido? Lo primero que debo tomar en cuenta es esto que les dije del 0.04. Pero ¿de dónde sale el 0.04? O sea, saber que el electro, a medida que va corriendo, imagínense que el electrocardiograma va corriendo con una lentitud muy lento, muy lento, muy lento. Entonces, ya ustedes saben que cada vez, o sea, que está corriendo, vamos a decir, en cámara lenta. Cada vez que el electrocardiograma pasa un cuadro pequeño, lo hace en 0.04 segundos. 0.04 segundos pasa un cuadro. ¿Cómo lo sé? Porque eso es a partir de una regla de 3. Porque yo tengo que saber que ¿se acuerdan de la velocidad, verdad? Que es 25 milímetros por segundo. Quiere decir que pasan 25 cuadros pequeños en un segundo. 25 cuadros pequeños pasan en un segundo. Entonces yo hago una regla de 3. Si 25 cuadros pequeños pasan en un segundo, ¿en cuánto tiempo pasaría un solo cuadro pequeño? 1 por 1 entre 25 me da 0.04. En cambio, o sea, es lo mismo con los cuadros grandes. ¿Cuántos cuadros grandes pasan en un segundo? 5 cuadros grandes. 5 cuadros grandes son en un segundo. Entonces, 5 cuadros grandes en un segundo, ¿verdad? Yo quiero saber ahora cuánto pasa un solo cuadro grande. Multiplico 1 por 1 entre 5 y me da 0.20. Entonces, ya yo sé que cada vez que yo voy a medir en cuadros grandes, mide 0.20 segundos. O si voy a medir en cuadros pequeñitos, me da 0.0, o sea, cada cuadrito pequeño me vale 0.04 segundos. Entonces empiezo a hacer las mediciones. Mido el intervalo PR. El intervalo PR, que va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS. Él normalmente mide de 0.12 a 0.20 segundos. Es decir, 0.12, ¿cuántos serían más o menos? Unos 3 cuadritos pequeños. Mide entre 3 cuadritos pequeños hasta 5 cuadritos pequeños. ¿Se fijan aquí? Aquí está. ¿Ves? Estoy midiendo desde aquí, desde el comienzo de P, ¿verdad? Aquí serían 2 cuadros pequeños hasta el comienzo del QRS. 2 cuadros pequeños más.
Y entonces digo, bueno, fueron 4 pequeños que mide el PR. 4 pequeños por 4 son 16. 4 cuadros pequeños por 0.04 me da 0.16. Está dentro de lo normal ese paciente, me da 0.16 segundos. Y así hago con lo demás, con el complejo QRS, que es uno de los más difíciles de medir, porque mide, es muy cortico. Mide, fíjense, entre un cuadro y medio y 2 cuadros y medio, que serían 0.6 a 0.10. Ese, fíjense, el tiempo tan rápido que pasa desde que desde que el impulso está en el nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His, rama izquierda y rama derecha del haz de His, hasta llegar a la fibra de Purkinje. Todo eso lo hace en 0.10 segundos. Recuerden que el ciclo cardíaco en total se echa 0.8 segundos. 0.8 segundos. O sea, late más de los segundos que tiene un minuto. Y el intervalo QT, que va desde el principio del QRS hasta el final de la onda T, que sería de 0.30 a 0.40 segundos, es lo normal. Es decir, entre aproximadamente 8 cuadros pequeños y 10 cuadros pequeños, es decir, 2 cuadros grandes. Y por último vamos con el eje, que es la parte final. Entonces fíjense, este es un reporte. Ustedes van a ver, por ejemplo, una historia clínica que va a decir electrocardiograma EKG, 2 puntos. RS significa ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto. PR 0.16. QRS 0.08. QT 0.36 segundos. Y el eje normal en 60 grados, que es lo que les voy a explicar al final. Eso sería un electro normal. O sea, así se los va a reportar el cardiólogo, o así ustedes lo deben reportar cuando están viendo el electro y tienen que reportarlo en la historia clínica. O un electro anormal sería ritmo no sinusal, 45 latidos por minuto, 0.24 segundos, 0.12, 0.44 segundos y eje desviado a la derecha. Ok. Entonces, debemos, para sacar el eje es, devolverme un poquito aquí. El eje es la orientación del corazón en el plano coronal. Bueno, aquí. ¿En qué, o sea, con qué flecha de estas, porque estamos hablando del plano coronal, que es el rojo, con qué flecha de estas coincide el corazón? ¿Hacia dónde está orientado? Si hacia abajo, que serían 90 grados, o completamente hacia la izquierda, que serían 0 grados, o lo normal, que es aproximadamente hacia 60 grados, como está aquí de 2. Entonces, nosotros nos debemos aprender lo que se llama el plano de Einthoven, que entonces, ¿se acuerdan de matemáticas cuando hacíamos este plano cartesiano? Creo que era que se llamaba. Donde, ¿se acuerdan que hacia arriba era positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo? Aquí lo que va a cambiar es que es al revés en cuanto a arriba y hacia abajo. Hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. ¿Por qué? Él lo cambió porque el corazón normalmente se orienta hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, o sea, el corazón se orienta normalmente en este sentido. Voy a poner aquí. Normalmente se orienta en este sentido, ¿verdad? Hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, por ello, él ideó que entonces quedara hacia abajo como positivo. Borrar esto aquí. Ajá. Ahora,
¿qué sucede? Si se fijan, ¿verdad? Se van fijando que hacia aquí, parece que aquí es como que se borró el numerito, es 0 grados. Aquí es 90, aquí es 180 y arriba es menos 90. O sea, aquí es 0, aquí es 90 positivo, porque aquí hacia abajo están todos los positivos. Fíjense, 30, 60, 90, 120, 150. Cambio hacia arriba van a ir los negativos, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150. Entonces, otra cosa que se van a ir fijando. Aquí está, o sea, para que se vayan imaginando. Aquí está ABL y aquí está ABR. ¿Se acuerdan del muñequito? Que está aquí como crucificado, ¿no? ABR, mano derecha, ABL, mano izquierda, ABF, pie. Entonces allá está igual. ABR, ABL y pie aquí abajo. Ahora, ¿por qué estos dos están negativos? Porque están hacia arriba. Y hacia abajo, que es lo contrario, están positivos. ABL para acá, ABL para acá positivo. Igual ABF para abajo está positivo, ABF para arriba está negativo. Los otros, ¿cómo se colocan? D1, D2, D3. Claro, ustedes buscan en internet, eso está, pero a nosotros hasta nos los mandaban a dibujar. Y debíamos aprendernos de memoria. Entonces, ¿cómo nos aprendíamos quién era este otro? Bueno, porque está esta mnemotecnia. Que D1 corta ABF, D2 corta ABL y D3 corta ABR. ¿Cómo aprendernos esto? Porque ustedes colocan esto en orden alfabético F, L y R y esto lo colocan en orden numérico 1, 2 y 3. Entonces ya saben que ABL, ABF se corta con D1, ABL con D2 y ABR con D3. Si se fijan, entonces fíjense, aquí está ABF, que es este, lo corta alguien a sus 90 grados, que es D1. Por eso los coloqué del mismo color, los dos azules. ABL lo corta D2, que son el rojo. Y ABR lo corta D3, que es el verde. Entonces ya con eso nosotros podemos empezar a sacar el eje. Entonces, fue que se quedaron por allá. Se quedaron aparte. Ajá. Entonces ya yo sé que cuando saco el eje, si está como esta flecha, si está entre 0 grados y 90 grados, tiene un eje normal. Si está en este cuadrante. Si está en este cuadrante, entre 0 y menos 90, entonces el paciente tiene un eje desviado a la izquierda. Si está entre 90 y menos 180, está un eje desviado a la derecha. Y si está entre menos 180 y menos 90, está eje desviado a extrema derecha. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para yo sacar el eje? Lo primero que debo hacer es buscar en qué cuadrante está. Si está en este, si está en este, está en este o está en este. ¿Qué está? Aquí está un electrocardiograma. ¿Cómo yo busco en qué cuadrante está? Lo primero que debo hacer, entonces, es buscar si el eje está positivo. ¿Cuál de los ejes está positivo? Entonces, en un electro, ustedes van a ver que siempre el electro comienza con D1. Siempre. Así no lo tenga escrito aquí, como este. Vamos a ver si hay alguno que no esté escrito. No.
siempre va a comenzar con D1 y va a terminar con ABF. Claro, ya después vienen los B1, B2, B3 que son los precordiales, pero que no me importan ahorita. Entonces, siempre empezamos con B1 y terminamos con ABF. Y fíjense que son los de 90 grados, D1 y ABF. O sea, ellos se cortan entre sí y entonces comenzamos con D1 y terminamos con ABF. Fijémonos que aquí esto va en números arábicos en orden 1, 2 y 3, pero después el orden alfabético se pierde porque va al contrario. Viene ABR, ABL y ABF para poder terminar en ABF. Entonces ustedes tienen que ver si esto es tan positivo. Es decir, si el QRS, si el QRS está positivo, ¿cómo voy a saber eso? Bueno, tengo que sacar la cuenta de sumar, hacer una suma algebraica en que sumo, tengo esto positivo, esta onda positiva que sería R, ¿verdad? Y tengo esta onda negativa que sería S. Entonces digo, sumo hacia arriba, tengo 2 cuadritos pequeños, 3 cuadritos pequeños, me da 5. Pero si bajo desde aquí, que es la onda isoeléctrica, que es decir, que es el eje, pues, si bajo desde aquí hasta abajo solamente 2, es decir, subo 5, pero bajo 2, entonces más 5 menos 2 me da más 3. Entonces al darme más 3, entonces este está positivo. Igualmente, hago con ABF. Imagínense, subo ¿cuánto? Subo 3, 5 más son 8 y 2 más son 10. Pero bajo solamente 2. Que esto es una onda Q y este es R. Entonces subo 10 y bajo 2. Más 10 menos 8. Perdón, más 10 menos 2 me da más 8. Quiere decir que esto está positivo y este está positivo. Quiere decir que el eje está normal porque D1 está positivo y ABF está en positivo. Entonces ya yo sé que este paciente está en este cuadrante. Después que ya yo sé eso, que está en este cuadrante, entonces ya yo debo buscar, el segundo paso es buscar la derivación isoeléctrica. ¿Qué es eso? Bueno, buscar la derivación isoeléctrica quiere decir que voy a buscar quién de estos seis está más cercano a cero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la onda que iso significa igual? Entonces, igual electricidad, igual voltaje. ¿Quién se acerca más a cero? Es decir, así como yo saqué aquí la cuenta, que más 5 menos 2 me da más 3. Y aquí más 10 menos 2 me da más 8. Yo tengo que ver, sacar la cuenta de todos estos 6 y ver cuál está más cerca de cero. Claro, así a vuelo de pájaro, esta que está aquí debe ser la isoeléctrica porque me da más 3. Fíjense esta, por ejemplo. Esta, vamos a sacarlas todas. Esta subiría 5 y 5 y 2. 12 menos 2 me da más 10. Esta igual me da como 7 menos 2, 5. Esta baja mucho también. Baja como 4 más 2, 6, pero no sube casi nada. O sea, menos 6 más 1 me da menos 5. Esta sube 1, pero baja ¿cuánto? 1 y 4. Entonces me da más 1. Menos 4 me da menos 3. Es decir, que está entre esta y esta, más o menos. Pero vamos a agarrar esta. Entonces yo digo, este es de 1, ¿verdad? Entonces yo busco aquí en el plano. D1. D1 está aquí. Y digo, ¿a quién? Entonces me pregunto,
Busco la derivación exoeléctrica que dijimos que es D1. Entonces me pregunto, ¿quién corta a D1? Entonces busco aquí en mi cuadrito. ¿Quién corta D1? ABF. Entonces en ABF, busco aquí, en ABF es que está el eje. Es decir, que el paciente tiene una onda, un eje de aproximadamente 90 grados. Ahora, cuando yo vine aquí, ¿quién lo corta? Digo ABF. Ese es. Ajá, ¿y por qué no es este ABF? ¿Y por qué no está en menos 90? Ah, porque por eso yo busqué, por eso hice el primer paso que fue buscar el cuadrante. Es decir, que no puede ser este porque me tiene que dar dentro de este cuadrante. Entre D1 y ABF. O me tenía que dar D1 o ABR o D2 o ABF. Y todos positivos porque estamos en el cuadrante en que los dos son positivos. Entonces, por eso yo concluyo que es hacia acá abajo 90 grados. Entonces, vamos a seguir haciendo los ejercicios. Primero, buscar el cuadrante en que está. Entonces, de 1, aquí saco la cuenta, fíjense. De aquí para arriba, 4. Subo 4 y bajo 2. Entonces me da más 2. Y ABF me da positivo también. Entonces los dos positivos, entonces ya yo sé que está en el cuadrante normal. Segundo paso. Buscar onda isoeléctrica. ¿Cuál es la que más se acerca a 0? Esta, que me da más 2. Las otras me debe dar esta que es un poquito más cerca. Bajo más de 5, 6 y sube 1, más 5. Esta es la que más se acerca a 0. Bueno, esta es casi igual a esta. Entonces, de 1, ¿quién corta de 1? ¿Quién corta de 1? ABF. Aquí estamos. ABF, entonces otra vez 90 grados. Otro ejemplo. Primero, buscar en qué cuadrante está. Busco de 1, busco ABF. De 1 está positivo, ABF está positivo. Estamos dentro del cuadrante normal. Busco quién es la onda isoeléctrica. Esta es la que más se acerca a 0, porque es casi la línea que sube es del mismo tamaño de la que baja. Entonces de 3. ¿Quién corta de 3? ABR. Aquí entonces es 30 grados. ¿Por qué no es este ABR que está a menos 150? Porque el cuadrante al principio me dijo que los dos estaban positivos. Tiene que ser dentro de esto. Entonces este paciente tiene un eje en 30 grados. Otro electrocardiograma. Positivo de 1, positivo ABR. Está dentro de lo normal. Segundo paso. Eje isoeléctrico. El más isoeléctrico que vemos, o ABL o ABR o D3. Entonces digo, bueno, a sacar la cuenta con este. Sube completico casi los 5 y baja 1. Entonces me da más 4. Y este sube 3 y baja 1. Me queda más 3. Es decir, que este es el más isoeléctrico. Ahora, ¿quién corta ABL? De 2. Entonces de 2, 60 grados. Esa es otra cosa. Si ustedes buscaron el cuadrante, supónganse que le da normal. Pero entonces resulta que me da ABL. Resulta que yo busco el eje isoeléctrico es de 2. Y después me pregunto, ¿quién corta a D2? Es ABL, ¿verdad? Entonces me da ABL. Ajá, pero ya va. ABL ni este están dentro del cuadrante. Entonces algo está malo. O está malo el electro o lo están haciendo mal. Pero eso es una manera de comprobar. El cuadrante del primer paso me debe coincidir con la derivación que me está dando al final. Otra. Entre D1, pues D1 positivo, ABF positivo. La rayita que sube es más grande que la que baja. Está normal. Busco a onda isoeléctrica, es prácticamente esta misma, ABF y ABF, ¿quién lo corta? D2. Entonces aquí está, 60 grados tiene ese paciente, perdón.
Otra, este electrodo sí se ve un poco más feo. D1 positivo. D1 positivo. ABF, parece que está positivo también. Sube 1 y para arriba 4, 5 y para abajo baja como 2. Pero me da, exacto, me da positivo. Entonces está dentro de lo normal. Busco el eje isoeléctrico. Sería este mismo, porque estas tienen montañas grandes que suben. Esta es una montaña grande que baja. Montaña grande que sube, montaña grande que baja. En cambio esta tiene dos montañas, entonces es el más isoeléctrico. ABF que no corta, de 2, entonces está en 60 grados. De hecho creo que aquí lo dice, no, este no lo reporta. Bueno, y aquí, perdón, y aquí como les dije, porque le di al final, perdón. Fíjense aquí lo que les había dicho, cada electro tiene su velocidad. Aquí está diciendo que la velocidad de este electro es 25 milímetros por segundo. Otro, positivo, positivo, cuadrante normal. El isoeléctrico, que sube como 2 o 3 y baja 1. En cambio estos todos son grandes. Ah, bueno, no, este es más isoeléctrico todavía, ABL. ¿Quién corta ABL? De 2, 60 grados. Otro, aquí sí tenemos uno anormal. De 1 negativo, ABF positivo. Si D1 está negativo y ABF positivo, entonces yo busco D1 negativo con ABF positivo aquí. Eje desviado a la derecha. ABF positivo y D1 negativo. Vamos a comprobar a ver si es así que me debe dar. Buscamos el eje isoeléctrico, este mismo. ABF. ¿Quién corta ABF? D1. Aquí está. Entonces el paciente tiene menos 180 grados. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita o